al mismo argumento. En la medida que nosotros no tomemos conciencia de la cuestión, estamos en el horno. O sea, sinceramente, es cuestión de tiempo, no es negativismo de nuestra parte. Yo creo que todos, incluso los que plantamos hortalizas o tengo árboles para plantar en estos días, somos positivos, optimistas, de alma, porque uno planta algo para cosechar en 4 meses, o mismo yo comentaba de una magnolia que compré para plantar y alguien Sí. para tomar, demora muchos años. Pero el argumento es ese que te decía. Yo hoy noté después de las 12 que el sol estaba muy fuerte, estaba quemando mucho, y no se trata de salvar la plantación de tomate, es exactamente al revés, es a través de eso notar que lo que está pasando está totalmente fuera de los parámetros. Identificar Sí, el problema del medio ambiente o del cambio climático y bueno, intentar cada uno con su conciencia empezar a resolverlo desde cada uno, desde su casa. ¿Qué es lo que vos recomendás? Lo que podemos empezar a hacer nosotros. Bueno, yo estaría recomendando que los que puedan se rajen al campo, que tomen contacto con la naturaleza ya, porque lleva unos cuantos años prepararse. Y bueno, de repente, ya sé, mucha gente dirá, sí, está salado lo de Vega, pero miren que muchos anuncios de los que hemos hecho se han ido cumpliendo, porque es como te digo, yo comencé a trabajar de agrónomo después de la primera quemazón de lechugas que hubo. Sí. Eso fue en el año 91, 92, y fue por allá por el 88, 89. Arranqué a trabajar con el productor más grande de lechuga que había por aquella época, que había hecho mucho dinero, porque justo él plantó una variedad que no tuvo los problemas de quemazón. Pero ahí empiezan los problemas, y ya de eso estamos, fíjate, al 2000, al 2010, al 2020, estamos a 30. ¿Está cada vez peor? Sí, está cada vez peor. Yo publiqué, por ejemplo, que este año me quemó apio. Claro. Yo no había visto que se quemara apio, ¿no? Pero está como cambiando los productos, lo que se puede empezar a producir y lo que se producía antes. Y tanto es así que tenés que, por ejemplo, se volvió común producir tapando con sombrite, con el tejido, tela negra, sí. tejido negro. Claro. Pero eso es siempre peor, porque es como que tú tengas que usar un factor para el sol, que yo recuerdo que cuando salieron eran factor 7, 8, 9, 10, por ahí, ahora andan por ahí. Sí, 60, Entonces, sí. Producir tapando con sombrite es negativo, porque eso después, eso lleva material de hierro y lleva material de polietileno, y eso después termina en algún basurero. Pero bueno, digo, hablemos de cosas positivas. Sí, pero ¿cuánto hace que te fuiste a vivir al campo vos? ¿Y por qué te fuiste a vivir? ¿Cuál fue la decisión? ¿Nosotros? Sí. No, nosotros nos vinimos acá al 2000, Sí. 2000 y nada, y fue más bien de carácter económico. Sí, fue también de que gustaba de hacer el cambio, pero en aquel momento fue más bien vinculado al asunto económico. Claro. Entonces, acá ya tengo casi 20 años. César, y bueno, con respecto a tu nuevo cargo, digamos, ahora cuando asumas como legislador, ¿qué es lo primero que tenés en mente dentro de tus proyectos, ¿no? Entre ellos, prohibir algunos agroquímicos, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es, Sí, digamos, lo primero? Lo primero que tengo en mente, mirá, es eso, y me terminé dando cuenta que va a ser mucho más creíble de lo que yo calculaba, porque en realidad nosotros acá estamos comiendo orgánico, que es mucho más que comer sin esos venenos. Sí. Desde hace más de 10 años siempre, incluyendo la carne, porque acá arrancamos orgánicos cuando vinimos a producir. Entonces el proyecto no nos beneficia a nosotros, no sé si me capta Sí, cómo no. Sí. Porque generalmente el político presenta un proyecto que lo beneficia a él. Nosotros estamos presentando un proyecto que... Bueno, hoy yo leía de una fábrica de Lindano,
se reventó, lo tengo publicado ahí en mi Facebook, por allá por los Pirineos, en una zona de Aragón, Sí. hace 30 años, y están pagando las consecuencias. Entonces la gente tiene que tomar muy en cuenta todas estas cosas. Están pasando, yo no digo que no nos distraigamos, que no la pasemos bien, pero tampoco que se nos caiga el mundo encima un día de estos porque alguien se nos enferma en la familia. Este producto en esa zona es pequeño Chernóbil, lo llaman, Uh-huh. es altamente cancerígeno. Claro. Y eso se usaba acá en el Uruguay como en la oveja, en los bichos, en los animales y en las cabecitas de los niños, porque era uno de los bioficidas que se usaba comúnmente. Claro. Entonces, hay algunos tipos que se ve que nacimos para eso, ¿viste? Para decirle a la gente, bueno, miren, todo bien, yo también la paso lindo, pero ojo, porque estamos en el siglo XX y XXI, con muchas cosas muy modernas, sobre los cuales el ser humano siempre fue muy precavido, el ser humano, un bicho muy precavido. Y sin embargo, últimamente, viste que parece que perdimos ese don, Sí. y agarramos algo y lo usamos como si nada, ¿no? Y no es así. ¿Cuáles son los agroquímicos, digamos, y para qué se utilizan hoy? Porque además de todo hay una normativa de control, ¿no?, que debería aplicarse. Bueno, los agroquímicos, la lista de agroquímicos yo todavía no la voy a dar porque la lógica es que presente primero a los parlamentarios, porque si no hay un asunto ahí vinculado a... pocas veces se ha dicho, por lo menos tan claramente, que se va a presentar un proyecto con tanta anticipación. Uh-huh. Lo que quiero decir es que se prohíben de inmediato todo lo que está prohibido en el primer mundo. Por ejemplo, Casofentión, que ahora a fin de años lo prohibió el Ministerio porque fue el que exportamos con aquella naranja a Italia, Sí. por ponerte un caso, Uh-huh. y todos los que se prohíban de acá para adelante. Por ejemplo, Alemania prohíbe el glifosato en el 2023. En ese momento automáticamente quedaría prohibido el glifosato en Uruguay. Y los productores, los empresarios del campo, tienen que tener en cuenta que no es en contra de ellos, sino todo lo contrario. Porque por algo nos impiden exportar la naranja con Fentión, por algo nos devuelven la miel con glifosato. Claro. Ah. ¿Sentís que tenés apoyo con Sí, respecto sí, a estas ideas? Bueno, de hecho, la creación del Ministerio, ¿no?, de Medio Ambiente un poco viene de la mano de eso. Sí, pero además mismo antes de ayer yo anduve por Montevideo y sinceramente te digo Sí. que mucha gente nos paró por todos lados, ya la imagen de uno y todo hablando de este asunto, y además que de parte del gobierno voy a tener apoyo, porque yo esto lo hablé con la calle, también lo hablé con Martínez el mismo día, Sí. y cualquiera de los dos estaba seguro que esto debe de ser apoyado porque está bien planteado. Si yo te digo, bueno, vamos a prohibir determinada marca de teléfonos celulares porque se acaba de prohibir en Estados Unidos, en Alemania y en Japón, ¿tú qué harías? Sí, bueno, ¿No? sí, ver argumentos y de repente confiar también, ¿no? Son países con Porque tecnología. Claro, ellos son los que tienen los laboratorios. Sí, bueno, por Nosotros eso. no tenemos un mísero laboratorio para esto acá. Lo más cerca que hay acá no es ni siquiera el Mercado Central de Buenos Aires, sino que es Mar del Plata. En Mar del Plata tú mandás una muestra de orina o de sangre y te va a dar todos los plaguicidas que tenés, los químicos que tiene tu orina, sangre. ¿Y la normativa de control que existe hoy? ¿En qué consiste y si se aplica? Bueno, muy a la uruguaya todo, ¿no? Nosotros la verdad que somos bastante poco científicos en algunas materias. Uh-huh. Hay una lista de productos que tú tienes que usar una especie de receta profesional. Sí. Y yo, como soy agrónomo y conozco del tema, esta receta, bueno, no sé cómo está funcionando ahora, sinceramente, porque ya estoy totalmente desvinculado, pero hablo de cómo funcionaron. Y tú pedías la receta y dame una receta para papa, ¿no? Monocrotofo, paratión, papa, listo. Pero después jamás se controló en qué se usaba, esa es la verdad. Y esto no le debe llamar la atención a nadie porque en muchas áreas el país sigue funcionando así. Sí, sí.
Y César, con respecto a la producción orgánica, entonces, vos te dedicás a eso, a la producción orgánica. En qué consiste? En no usar ninguno de estos químicos. Es eso. Es la producción digamos, hasta el siglo XVIII con tecnología del siglo XXI. Es decir, que tenemos un montón de tecnología sobre todo en riego, Sí. el detalle más importante, donde más hemos avanzado, y podemos hacer todo lo que hacíamos Sí. hasta 1940, por ahí funcionó así, 50. Luego termina la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que Dow, DuPont, Bayer, Sí. y otras empresas se quedaron sin mercado para un montón de productos y no tuvieron mejor idea que lanzarse al mercado de la agricultura. La mayoría de los fertilizantes, plaguicidas, etcétera, los herbicidas que se están usando ahora, algunos de ellos hasta hace poco en el Uruguay, y creo que algunos todavía, se usaron como parte de la gente naranja en Vietnam. ¿Entiendes? Entonces... Sí. Y los organismos genéticamente modificados, ¿eso a qué se refiere? Porque eso es bueno, otro tema que también afecta a la salud y que es parte de la producción, ¿no? De cómo se lleva adelante acá en Uruguay. Ahí están las mismas empresas, que son las que dominan todo el mercado, las mismas empresas, juntan una pata con la otra porque eso implica después el uso de todos estos químicos. Sí. Es inevitable eso, o sea, no funciona organismo genéticamente modificado y producción orgánica. Ahí está, exacto. Entonces, eso es o genéticamente modificado, que hasta el día de hoy tenemos el reino vegetal, el reino animal, y este año pasado aparecieron los primeros bebés genéticamente modificados, que lo fabricó, por decirle de alguna manera, un chino, sí, que ya debe estar, creo que lo metieron preso hace un mes o dos. Y esto nunca existió en la naturaleza, jamás existió, porque había barreras que impedían la naturaleza, la sabia naturaleza, natura, impedía que se produjera estos fenómenos, sí, donde una bacteria pasara a formar parte de un mamífero, claro, donde un gen de rata pasara a formar parte de una lechuga. Entonces, por algo la naturaleza, ahí algunos pocos, cada vez menos, te diría, nos tratan de, como le diríamos, cavernícolas, científicos cavernícolas. Yo diría, ¿no serán ustedes los que están jugando con fuego? Les digo a los que opinan así, ¿no? Porque hay que ponerse a pensar por qué la naturaleza dividió así los reinos y no pasaba esto otro, ¿no? ¿Qué daños produce a la salud consumir este tipo de cosas? Y bueno, por ejemplo, el más demostrado, que ya se dijo, bueno, esto no puede funcionar así porque ya está demostrado, es que se usan marcadores, de marcadores se usan antibióticos. Entonces tú, si estás comiendo algo, organismo genéticamente modificado, vamos a suponer de soja o de maíz, a través de la carne de pollo, que es alimentado con soja y maíz, de tanto comer ese antibiótico, cuando tú tienes un problema después y vas a la mutualista, al hospital, te inyectan el antibiótico, te dan para tomar y no funciona nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene acostumbramiento a ese antibiótico. Claro, está resistente, digamos. Sí, está resistente. Esto está tan demostrado que ya esta discusión ya no se da. Ya no vale la pena discutirlo, ya está, es así. Pero, claro, pero hay otras cosas con las que están jugando. Y bueno, el argumento es que necesitamos producir alimentos para que no haya hambre en el mundo, pero alimentos se puede producir de sobra para que no haya hambre en el mundo. Lo que tenemos que hacer es ponerle en la boca de los hambrientos el alimento, no provocarlo genéticamente modificado. ¿Para qué? Sí, la planta de maíz, yo tengo uno de regalo. Cuando el sea maíz, que es de acá de esta zona, del Perú, antiguamente,
tenía unos 3 centímetros la mazorquita. Sí. Imagínense que era para que las comiera un pajarito, ¿no? Sí. Luego el ser humano a través de miles de años la fue desarrollando y llegamos al choclo actual. ¿Ah? Sí. Y vamos a tirar miles y miles y más miles de años de avance por crear un choclo transgénico. Yo estoy totalmente en contra. Claro, sí. No, sí. Hace mal, no es necesario. Nos van a pedir perdón. Como piden perdón con el tema de los organoclorados, que son todos estos plaguicidas que si se te meten en tu cuerpo, tú cuando te mueres, ahí van a plantar un arbolito y luego el arbolito va a consumir de nuestro cuerpo el organoclorado porque no va a desaparecer nunca más del planeta. Y nos salen pidiendo disculpas después. No puede funcionar así, ¿no? No, ya no sirve. Y César, con respecto a las cianobacterias, ¿no? ¿Qué opinión tenés vos al respecto de esto? Porque, digamos, ¿qué es consecuencia de qué? Bueno, nosotros pusimos a consideración de toda la academia una teoría que aparentemente empezó a respaldar todo el mundo. Primero, porque el fósforo no puede llegar lavado a las aguas, porque si no tiramos por la borda todo lo que se nos enseñó durante años en Facultad de Agronomía, que es lo que está bien. El fósforo es prácticamente inmóvil en el suelo. Claro. Entonces, nosotros sacamos la cuenta de la cantidad de nitrógeno y fósforo que se aplica al medio ambiente, aire, agua y suelo cuando aplicamos glifosato. El glifosato es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Me falta algo, no me falta nada. Entonces, eso más los fertilizantes nitrogenados y fosfatados, muy solubles, termina todo en el agua. Pero solo, estoy trabajando mi memoria, de glifosato en el área, se usaron en los últimos años sumas estratosféricas de millones de litros. O sea, por ejemplo, en una sola temporada, que fue la del 2014, se usaron 500 millones de litros en la zona. Es imposible de contabilizar. Y de ahí son más o menos, bueno, por acá lo tenía, pero son un montón de millones de litros de nitrógeno y de fósforo, que si ustedes sacan la cuenta es el 27% del total que se aplicó. Claro, sí. O sea, es una cantidad enorme de millones de litros de nitrógeno y de fósforo que vienen del glifosato, que eso sí es totalmente soluble. Claro. Y lo otro, que termina todo en las cañadas y los arroyos, poniendo el alimento que precisan las cianobacterias y otras bacterias, como la que apareció los otros días aquí en Montevideo. Sí, esa que dejaba la piel gomosa. Sí, porque precisan nitrógeno y fósforo ellos. Claro. Y nosotros les damos el nitrógeno y fósforo. El alimento. Sí. El alimento. Y ahí ellas se empiezan a reproducir. Y en el caso de la cianobacteria, la reproducción duplica la población en 48 horas. Entonces imagínate un ser, un bichito, que es una bacteria que nosotros le damos de comer y duplica la población cada 48 horas, evidentemente que va a pasar lo que pasó. ¿Es reversible esta situación? Bueno, yo diría que lo otro que planteamos en aquel momento como teoría es que después de haber llegado el inóculo al Río de la Plata, que le costó unos cuantos años llegar, porque en realidad las primeras aparecieron hace 20 años, y ahora recién llega abundante al Río de la Plata. Después de estar el inóculo, si hay temperatura, que no precisa mucha, y nitrógeno y fósforo, lo cual depende de cuánta agua evacúen los ríos, o sea que depende de cuánto llovió, comienza la reproducción. Sí. Pero lo bueno, si quieres, de la cianobacteria es que nos están indicando que algo anda mal, porque las cianobacterias son las que crearon la vida sobre el planeta.
ellas se dedican a agarrar aguas podridas, que en aquel momento eran aguas verdaderamente envenenadas por ejemplo, azufre, la época de los volcanes, y entonces empiezan a transformar todo eso y producen oxígeno. Entonces, estas bacterias nos están indicando de que estamos haciendo algo muy mal. Y bueno, yo qué sé, no me parece que no sea muy reversible, todo depende de la suerte que vayamos teniendo, para dónde van las corrientes, si hace calor, si no hace calor. Sí, Pero sí, la toma de conciencia también, ¿no? Y bueno, y cambiar un poco. La toma de conciencia, sobre todo, va a tener que ver al gobernante que diga, hay cosas que el ser humano no puede hacer. ¿Y tenés esperanzas ahora de este nuevo gobierno con respecto? No sé, depende. Vamos a ver las primeras medidas que toma el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y luego te cuento. Ahí está. Está bien, César. Bueno, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y a la orden, como siempre. Estamos hablando, entonces. Hasta luego, César. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estábamos en contacto con el diputado electo César Vega, el ingeniero agrónomo César Vega del PERI. Vamos un poquito de música y entregamos a las 19.